Bueno, hoy tenemos dentro de esta serie de programas dedicados a presentar la biografía intelectual, la trayectoria de los diferentes profesores del Colegio Libre de Méritos, a un catedrático de Historia Económica bien conocido, Gabriel Tortella, el cual va a dialogar con Clara Eugenia Núñez, catedrática asimismo de Historia Económica de la UNED, colaboradora habitual de sus trabajos y que conoce, yo diría mejor que nadie, la trayectoria, la obra y la persona de Gabriel Tortella. Yo le pediría a Clara Eugenia y al propio Gabriel que empezaran, como se suele hacer en los trabajos académicos, aunque este no va dirigido a un público académico, sino a un público culto general, como es el del Colegio Libre de Méritos, que empezaran, como se suele hacer en los trabajos académicos, con un pequeño resumen de todo lo que se va a contar, con una síntesis en 3-4 minutos de quién es Gabriel Tortella, qué trayectoria profesional tiene y cuáles son sus principales campos de trabajo, sus principales aportaciones teóricas y profesionales. Clara Eugenia, cuando queráis. Hola, José, y gracias al Colegio de Méritos por darnos la oportunidad de estar hoy aquí. Efectivamente, voy a intentar dialogar y presentar a alguien que quizá no necesite presentación, que es Gabriel Tortella, porque es muy conocido en la vida española, en la vida académica y en la vida política. Lo que vamos a intentar en unos minutos es hacer su trayectoria vital, de qué forma sus orígenes, su formación, que es importantísima en todos nosotros, los problemas de su tiempo que le han preocupado y cómo se ha interesado por ellos y ha intentado entenderlos mejor para poderles dar solución, le han llevado a convertirse en uno de los grandes historiadores económicos que tiene este país. Y terminaremos hablando un poco de qué proyectos tiene a futuro, cuáles son esos nuevos problemas a los que está dedicando sus horas de estudio. Primero, agradecer al Colegio de Méritos, al amigo José Lázaro y a Karen de Juan, pues el poner a que han puesto sus medios y su saber en estos lides a nuestra disposición, y para hablar durante un periodo relativamente largo acerca de mi vida y milagros en el campo científico, que es para mí pues una experiencia muy agradable. También agradezco a Clara Eugenia pues que se avenga a dialogar conmigo de temas de los que muchas veces hemos hablado y también alguna hemos discutido. Creo que no todo el mundo lo sabe, pero hay que señalar que eres catalán y eres madrileño. Fuiste al colegio en Barcelona y en Madrid. ¿Cómo te ha hecho sentir esa doble filiación? ¿Has tenido algún problema con ello? No, la verdad es que los problemas que pueda haber tenido con ello son muy pequeños. Son cosas prácticamente de infancia. Yo pasé la primera parte de mi infancia en Barcelona. Mi familia era una familia, mis padres eran él barcelonés, mi madre era madrileña, en casa se hablaba español, castellano, pero también se hablaba catalán. Mi padre hablaba catalán con todo el mundo con quien podía hablar, y a veces nos hablaba en catalán a nosotros, digo nosotros, a mí y a mis hermanos, y nos echaba un poco en cara que no hablábamos el catalán todo lo bien que debiéramos, cosa que no tenía nada de raro porque, como digo, nunca estudiamos catalán, pero lo oímos, lo escuchamos en casa siempre, porque los amigos que venían a casa eran catalano hablantes, hablaban con mi padre. Era una casa bilingüe en ese sentido. Todos entendíamos los dos idiomas y nos manejábamos los dos con mucha naturalidad. Tanto cuando vivíamos en Barcelona, donde los amigos catalano hablantes de mi padre, compañeros suyos de la universidad, etcétera, pues hablaban en catalán entre sí y en castellano con nosotros. Era una cosa muy sencilla. Y después, cuando por razones del trabajo de mi padre, nos mudamos a Madrid, pues la cosa siguió igual. Yo me seguí sintiendo igual de catalán que me sentía cuando estaba en Barcelona,
pero lo gracioso era que los chicos en el colegio me consideraban el catalán. Y este es catalán, oye, di algo en catalán, tú hablas catalán. Y entonces yo decía esas cosas típicas de ser jutges d'un jutjat y cosas de trabalenguas muy conocidos. Y los chicos me miraban, oye, mira, que está hablando en catalán, ese tipo de cosas. Cuando iba a Barcelona, como iba a menudo pues a veranear o a ver a mi familia, pues entonces yo allí era el castellano, el madrileño. Y entonces se veía que yo tenía acento madrileño, que decía, acababa lavado o cosas de este tipo en vez de lavado. Y también me imitaban en Cataluña, imitaban mi acento madrileño y les hacía gracia. No, pero en fin, esto nunca pasó de aquí. La verdad es que era una cosa, en el fondo, divertida. A mí siempre, pues además me dio una educación bilingüe. Yo me he dado cuenta de que todo se podía decir de manera distinta, a pesar de que el catalán y el castellano son tan similares. De modo que nunca, siempre se dice además que Madrid es la capital de España, en el sentido de que jamás pregunta a nadie de dónde viene, o si se lo pregunta, pues lo toma con toda naturalidad. Madrid, también se dice que en Madrid no hay madrileños, que todo el mundo de Madrid viene de fuera, y eso pues efectivamente yo así me sentí siempre. Por otra parte, pues es cierto que yo nunca he tenido más acento que el madrileño, en realidad. Y de modo que desde ese punto de vista, en Madrid, pues siempre me he encontrado como en mi tierra. Pero yo siempre he sido hincha del Barcelona y eso también creaba una diferencia. Pero en fin, como digo, jamás he tenido ningún problema serio o grave en este sentido. Ni los niños catalanes me maltrataban por ser madrileño, ni los madrileños. Aparte de cuando el Barcelona perdía, que entonces sí que entraba al colegio yo, entre la rechifla de todos los estudiantes, habéis perdido, pero eso era el mayor nivel de sufrimiento que a mí me infligía mi doble regionalidad. Una cuestión que siempre me ha interesado es que estudiaste Derecho, pero sin embargo, profesionalmente te has dedicado a la historia económica, has sido historiador. ¿Cómo lo explicas? ¿Qué o quiénes te acompañaron en ese descubrimiento y en tu formación intelectual para hacerte ver que lo que te interesaba era la historia, el largo plazo, la economía, el cambio económico? Sí. ¿Qué autores te marcaron? Sí, debo decir, yo estudié Derecho sin saber lo que era el derecho. Yo no había, durante el estudio, yo estudié la segunda enseñanza en el Colegio Estudio, en el bachillerato, y en el Colegio Estudio la verdad es que aprendí muchas cosas y descubrí también cosas acerca de mí mismo. Me gustaba la historia, siempre me gustó la historia en el bachillerato, yo creo que no era malo, me gustó la filosofía, pero también me gustaban las ciencias, me gustaban muchas cosas en realidad. Pero claro, el derecho no me gustaba ni me dejaba de gustar porque nadie me habló de derecho, excepto mi padre, que tampoco es que me echara grandes conferencias, pero mi padre estaba muy orgulloso de ser licenciado en Derecho. Había hecho unos estudios muy brillantes, había sido un estudiante muy brillante y me restregaba todo el día en la cara lo buen estudiante que había sido él y tal. Entonces, y me convenció de que yo quería estudiar algo así como historia, cosas más cerca de las humanidades, pero él me dijo, eso no te sirve para nada, así en cambio si haces Derecho puedes luego, si no ejerces, hacer oposiciones, eso tiene más salidas. Bueno, total, que me convenció y a la Facultad de Derecho fui yo con un grupo de gente, de chicos de estudio, que algunos de los cuales son amigos míos hoy día, entre otros mi cuñado Carlos Bustelo, que se casó con mi hermana, pues estudiamos juntos la carrera de Derecho. Yo me convencí de que el derecho no era mi vocación, yo no tenía vocación de abogado, nunca he tenido, pero en cambio descubrí la economía, porque en segundo de Derecho se estudia economía política. Y ahí tuve un profesor magnífico, que se llamaba José María Narro, que realmente me hizo ver la belleza
de la teoría económica y de repente yo dije, esto es lo mío, aquí hay una teoría acerca del comportamiento humano que es realmente eso es la teoría económica, y esto a mí me parece muy satisfactorio y esto yo quiero seguir trabajando en ello. Debo decir también que me acicatearon en este sentido algunas otras cosas. Por una parte, la política. Yo era mi familia era una familia republicana, moderadamente republicana, pero desde luego no, vamos, eran demócratas, que ellos hablaban siempre de los años de la República como de un periodo idílico o casi, donde había una constitución, donde había un Estado de Derecho, etcétera. Y de modo que yo esos valores los había absorbido y los sigo teniendo. Entonces yo, una de las cosas, inquietudes que yo tenía es por qué España tenía que ser un país tercermundista, es un paria dentro de Europa, dictatorial, pobre. Cuando nosotros pues a veces viajábamos a Francia y leíamos, y mis padres sobre todo eran muy francófilos de Francia, no de Franco, y claro, Francia, pues cuando visitábamos París, pues París nos cegaba, como es normal, por como la buena ville lumière que es. Y entonces, esto a mí, por lo menos, pues el deseo de estudiar algo que me explicara por qué España era el garbanzo negro dentro de Europa me parecía realmente una motivación importante para estudiar. Y me pareció que la historia, y sobre todo la historia económica, iba a dar una respuesta a esta serie de preguntas. Y la ha dado. Además, en aquel tiempo, pues yo me sentía atraído por el marxismo, y el marxismo también ha sido una entrada bastante clara hacia la historia económica. Y si luego podemos hablar de esto, pues diré precisamente que el reflujo de la historia económica hoy día se debe un poco al reflujo del marxismo después de la caída de la Unión Soviética, de la desaparición de la Unión Soviética. ¿Responde eso a tu pregunta? Sobre eso, pero volveremos, pero déjame que te vuelva a llevar a lo que es tu periodo de formación. Tú terminas Derecho, nos acabas de decir que haces Derecho porque te lo pide tu padre, porque te lo sugiere, y allí descubres que no te gusta. Y sin embargo, preparas oposiciones a técnico comercial del Estado, las sacas, tienes ya un primer empleo, un trabajo, te puedes independizar y cuelgas las botas y vuelves a la universidad. Esta vez te vas a los Estados Unidos con una beca Fulbright. ¿Cómo se te ocurrió? Después de tener ya un trabajo de los que se tardan tanto en conseguir en este país, ya eres funcionario, estás dentro de la administración, ¿qué es lo que fuiste a estudiar allí? Y no sé, quizá la experiencia universitaria esperabas que fuera distinta de la de aquí, ¿lo fue? ¿Quiénes fueron las personas que encontraste allí y que te marcaron o te ayudaron o no a hacerte historiador económico? Pues sí, vamos a ver. Cuando se estudia economía, uno se enfrenta con el mundo anglosajón inmediatamente. La ciencia económica se estudia ahora y ha habido genios económicos en muy diferentes campos, pero la ciencia económica nace en Inglaterra. O en Escocia, si se quiere, porque Adam Smith era escocés. En fin, es una ciencia muy anglosajona. De modo que en el siglo XX los norteamericanos, los economistas norteamericanos habían igualado o superado a los británicos. Pero en fin, ese mundo anglosajón atrae muchísimo a cualquier persona que tenga interés en la economía, por un lado. Por otro lado, pues yo, por estas razones y por otras, yo quería irme a estudiar a Estados Unidos. Estados Unidos, las universidades norteamericanas me atraían. Yo tenía una idea, tenía amigos norteamericanos, había muy buenos amigos que visitaban Madrid, historiadores, economistas, a quienes yo iba conociendo, y me daban una impresión fantástica de lo que era el mundo universitario norteamericano. Y yo quería ir allí. Yo estaba consciente de que
iba a encontrar algo mejor educacionalmente de lo que del mundo universitario madrileño, que me parecía, yo le echaba la culpa a la dictadura, me parecía un mundo pues muy de segunda fila, mezquino, encorsetado, con falta de curiosidad intelectual, le veía muchísimos defectos. Autoritaria también, a pesar de que yo los 5 años que estudié Derecho, y además de estudiar Derecho también me matriculé en otras facultades, porque estudié algún curso de Filosofía y Letras para estudiar un poco más de Historia, me matriculé también en Ciencias Políticas y Económicas, que es como se llamaba entonces la facultad, no estaban separadas políticas y económicas. También hice varios cursos de políticas económicas porque me interesaba precisamente de estas cosas. Pero mi sueño era irme a Estados Unidos. Bueno, yo tuve una serie de complicaciones porque fui una especie de dirigente socialista estudiantil, y eso pues al final de la carrera me acarreó pues que me metieran en la cárcel, que pasara pues casi un año enredado con todas estas cosas. Tuve un proceso, al final fui sobreseído, pero cuando me quité todo esto de encima, yo decidí, por una parte, estudiar economía más a fondo. Y entonces recuerdo que algún amigo me dijo, pues si estudias economía, mata a 2 pájaros de un tiro. Hazlo preparando oposición a técnico comercial del Estado. Yo tenía una serie de compañeros que un poco mayores que yo, que ya eran técnicos comerciales del Estado, o algunos compañeros que querían hacer esas oposiciones también. Y mata a 2 pájaros de un tiro. Aprendes economía y además pues te proporcionas un empleo prestigioso, etc. Me pareció bien, preparé las oposiciones y al final las gané. Pero gané las oposiciones a la vez que había pedido yo, por si las oposiciones no salían, había pedido una beca Fulbright para ir a estudiar a Estados Unidos. Avancé en la beca y al final me la dieron también. Y las dos cosas se dieron juntas. Gané las oposiciones y el comité Fulbright me dijo que tenía una beca y que podía marcharme a Estados Unidos a estudiar. Y entonces yo pensé, yo puedo pedir la excedencia en el ministerio y en cambio el renovar la beca Fulbright me puede ser un lío. De modo que yo me voy a Estados Unidos. Sorprendí a mucha gente, pero mi vocación universitaria pues prevaleció sobre intereses más materialistas. Del sueldo, que era muchísimo mejor el sueldo del ministerio que el dinero que me daba la beca. Entonces me marché a Estados Unidos y efectivamente, y yo llegué a Estados Unidos y me encontré lo que esperaba, una universidad mucho mejor, unas relaciones con los profesores mucho más intensas, un ambiente de trabajo muchísimo más fuerte del que había en Madrid, aunque yo en Madrid había tenido amistades con algunos de mis compañeros que realmente yo aprendía más, yo siempre lo decía, yo aprendía más hablando con mis compañeros que escuchando a los profesores, porque tuve algunos profesores buenos, pero también tuve profesores muy aburridos, muy malos, que no me tenía el menor, para mí, por lo menos, el menor interés. Entonces, como digo, yo llegué a Estados Unidos, me matriculé ya llevaba matriculado en el Departamento de Economía de la Universidad de Wisconsin, pero con un minor, como se llama, es una cosa que se hace en Estados Unidos, tienes un campo mayor y otro campo menor. Mi campo mayor era la economía, campo menor era la historia. Era exactamente lo que yo quería. Descubrí que allí había un programa especial para estudiantes que quisieran hacer este tipo de cosas. Un programa graduado en Historia Económica. Me encontré con un advisor, que luego fue mi director de tesis, Rondo Cameron, una persona, yo no le conocía en aquel tiempo, pero luego me di cuenta que era una persona muy respetada y que había autor de libros muy importantes. En fin, yo me encontré en la Universidad de Wisconsin muy bien. Tenía un estipendio muy modesto, una renta muy modesta, o como se quiera llamar, pero tenía el ambiente ideal, tenía una universidad que era exactamente como yo la imaginaba, tenía un profesor como Rondo Cameron que realmente
nos entendimos muy bien y Rondo me apoyaba siempre. Y luego hice muchos amigos. Me encontré con otros estudiantes con los que me llevaba muy bien, estudiantes de todo tipo, pero vamos, por ejemplo, una persona a quien Clara Eugenia conoce mucho también es John Cotsworth, que ha sido profesor en Chicago, ha sido profesor en Harvard y ahora me parece que todavía lo sigue en Columbia, que ha hecho historia económica latinoamericana y con el que he tenido una amistad espléndida durante todos estos años, aunque cuando no vamos a Estados Unidos no nos vemos, aunque a veces él nos visita. Pero en fin, y así tuve muchos amigos. Yo me llevaba muy bien con la gente y lo pasaba muy bien allí. Y hice todos mis estudios de doctorado y entonces me volví a España a trabajar en la tesis. Es interesante a estas alturas de la conversación el ir alternando lo que es, digamos, la trayectoria biográfica con la cuestión conceptual. Tú has apuntado a un tema absolutamente nuclear ya, que es la importancia de la historia económica para entender la realidad del país, España, y también, digamos, la realidad humana. Y has hablado de tus intereses previos por la filosofía, por otros aspectos de la cultura, por la ciencia. De alguna forma, la historia económica para ti es una clave para comprender en realidad al ser humano y las sociedades humanas. ¿Te he entendido bien? Sí. ¿O cómo lo ves? Sí, claro que sí. Bueno, yo no sé si se me puede definir como marxista. Si lo soy muy, muy heterodoxo, muy poco ortodoxo. Pero sí estoy convencido de que efectivamente el ser humano digamos, el campo económico, las motivaciones económicas están en el fondo de una gran parte de las acciones humanas. Al fin y al cabo, pensemos que estamos todo el día pensando en nuestro empleo, en nuestro salario, en nuestras adquisiciones, en lo que vamos a comprar, en nuestro nivel de vida. Eso es una cosa que condiciona a la gente. Es decir, a la gente le desespera encontrarse sin trabajo y por lo tanto sin ingresos y sin ingresos. El tema económico realmente es fundamental en la vida humana por razones que sí, podría meterme a hablar más de ello, pero no quiero tampoco aburrir al personal. El hecho es que es así. Y entonces, efectivamente, a mí me parece que dentro de las ciencias sociales, la ciencia económica es la que explica mejor el comportamiento y las raíces también del comportamiento humano. Entonces, efectivamente, si quieres entender, yo lo que quería es entender por qué España había sido un país, era entonces lo que a mí me parecía que era un país subdesarrollado. Después descubrí, viajando más, que había países muchísimo más subdesarrollados que España. Yo visité América Latina, me acuerdo que visité México, por ejemplo, y yo pensé, bueno, México, la verdad es que aquí veo escenas que no veía en España desde que era niño, es decir, de los años 40, desde después de la guerra civil. El nivel es mucho más bajo todavía que en España. Pero, en fin, para mí España era un país que en una situación de desarrollo insatisfactoria y yo quería entender por qué. Yo creo que lo he entendido y creo que lo he escrito en algunos libros. Por ejemplo, tengo este libro que ahora precisamente la última edición la hemos producido juntamente, Clara Eugenia y yo, el desarrollo de la España contemporánea. Yo creo que eso es un libro donde se responde a gran parte de las preguntas que yo tenía, digamos, a mis 20 años en la universidad, cuando decidí estudiar historia económica. No sé si esto responde a lo que me habías preguntado, José. Sí, muy bien. Le devuelvo a Clara Eugenia la palabra. Sí, muy bien. Nos has contado cómo estudiaste economía en Wisconsin y el papel de la historia, pero yo creo que además en ese entonces algo estaba sucediendo en la historia económica en esos años, en concreto en Estados Unidos, una especie de revolución en la forma de hacer historia. ¿En qué consistió esa revolución, ese cambio en la forma de hacer historia y cómo marcó tus estudios, el enfoque que les diste, tu carrera posterior como historiador?
Efectivamente, yo tuve la suerte de que mi llegada a Estados Unidos en 1963 coincidiera más o menos con el eclosión en Estados Unidos y después en todo el mundo de lo que se llamó entonces la nueva historia económica. Yo, claro, al principio no me di cuenta, luego poco a poco, viendo a mis profesores discutir sobre el tema y sobre todo invitar a dar conferencias en la Universidad de Wisconsin a muchos economistas de esta nueva corriente, pues pude apreciar que efectivamente estaba ocurriendo una especie de divisoria en la historia económica o en la historia de la historia económica. Había aparecido esta nueva historia económica. ¿Qué era esta nueva historia económica? Bueno, era una nueva escuela que preconizaba la utilización mucho más intensiva de los conceptos y los instrumentos de la economía en la historia económica, de lo que hasta entonces se había hecho. No hay que exagerar porque esto ya había ocurrido mucho, pero había ocurrido en muchos casos. Pero realmente con esta nueva generación o nueva ola de los que se llamaban nueva historia económica, esto se convirtió en un programa consciente. Había que había que cuantificar lo más posible, había que hacer series, había que hacer, en fin, modelos numéricos y había que luego procesar esos números con métodos estadísticos, econométricos, etcétera, para demostrar las cosas científicamente, y que es muy difícil realmente que las demostraciones científicas no estén revestidas o no utilicen el lenguaje de las matemáticas y de la estadística, o la parte de la estadística especializada que le hemos dado a llamar econometría. Entonces, justo yo estaba estudiando historia económica como economista en un departamento de economía, de modo que a mí aquello me parecía perfectamente natural. Es una de las razones por las que me costó darme cuenta de que aquello era una nueva ola, porque para mí me parecía la ola normal. La utilización de métodos cuantitativos y de las herramientas económicas para entender la historia económica. Bueno, eso fue muy formativo por mi parte. Para mí, las discusiones en aquel tiempo eran más considerables porque había toda una vieja escuela que se resistía a la introducción o a la utilización exagerada de métodos cuantitativos, pero era muy interesante de seguir. Rondo Cameron, por ejemplo, mi maestro, no era uno de esos, pero era, igual que lo soy yo, tendía a ser más bien ecléctico, aunque yo creo, en comparación con la obra de mi maestro, yo soy más, o he sido más nuevo historiador económico que él. Aclaremos que la nueva historia económica, al paso de tiempo, dejó de ser nueva, y entonces medio en broma, medio en serio, se la llamó cliometría, porque Clio es la diosa, es la musa de la historia, y metría pues es la medición de la historia. Se habla de econometría como la ciencia que utiliza la estadística avanzada en economía. Pues entonces cliometría parecía que era la palabra oportuna, y realmente sí ha calado. Bueno, pues yo digo que yo sí tengo simpatía por la cliometría, pero también creo que se puede abusar de ella y se pueden hacer bastantes tonterías en nombre de la cliometría. Utilizar es decir, matar moscas a cañonazos, descubrir el Mediterráneo a base de grandes operaciones matemático-estadísticas, y que realmente a veces, pues eso, como digo, descubren el Mediterráneo. Pero sí, creo que la cliometría ha sido pues un corriente
revitalizadora dentro de la historia económica. Gabriel, me sorprende, y hace años que me sorprende esa explicación tuya que nos has dado hoy, porque haces mucho más hincapié en el uso de las técnicas cuantitativas, de la medición cuantitativa, e incides menos en otro aspecto de esa gran revolución, que es el uso explícito de la teoría económica. Y yo creo que tú te encuentras más en la corriente de historiadores que han hecho un uso intensivo de la teoría económica más que de las técnicas puramente econométricas, aunque puntualmente lo hayas hecho. Me refiero ahora a tu primera gran publicación, que fue en 1975, Los orígenes del capitalismo en España. Yo recuerdo perfectamente la llegada de ese libro porque yo estaba entonces en la universidad y uno de mis profesores nos recomendó que lo leyéramos. Y debo admitir que me resultó difícil su lectura, pero me fascinó en la medida en que planteaba una forma nueva o distinta de hacer historia que a mí me atrajo inmediatamente porque me permitía explicar el cambio, no solamente contar el cambio, sino buscar explicaciones al cambio, que es una de las cuestiones que a mí en historia me preocupa. No encadenar acontecimientos, sino entender por qué los acontecimientos se encadenan de una determinada forma. ¿Qué crees tú que aportó este libro a la historiografía española de entonces? Bueno, no soy yo la persona más adecuada para hablar de la contribución de mi libro a la historia económica española. Me gustaría, a lo mejor sería más lógico que fueras tú u otro colega el que hablara de eso. Pero sí, da la impresión, para mi sorpresa, resultó que este libro pues se consideró un poco como el caballo de Troya, o como quiera llamarlo, o el mensajero, o el heraldo de la nueva historia económica en España, o de la cliometría en España, porque no es que yo utilizara técnicas muy, muy sofisticadas, pero en fin, sí me preocupé de tener la mayor cantidad de cifras posibles y de expresar en lenguaje de teoría económica los razonamientos que me llevaban a las conclusiones. Y entonces, pues, podríamos decir un poco que, como igual que el burgués gentilhombre, pues yo pues practicaba la cliometría casi sin saberlo. A mí no me parecía tan revolucionario lo que yo estaba haciendo, en parte porque era una cosa que había tenido en la cabeza durante mucho tiempo. Y yo, al fin y al cabo, pues era un historiador económico que partía de la economía, no de la historia. Debo decir, claro, que esto en España, por ejemplo, pero también en muchos otros países, ha sido la raíz del enfrentamiento. Es decir, muchos historiadores económicos han estudiado en las escuelas de historia, generalmente escuelas de letras, de filosofía y letras, la rama de historia, y entonces han aprendido con mayor dificultad pues las técnicas econométricas, digamos, o las técnicas de estadísticas, porque han tenido que estudiar cálculo de probabilidades y manejar con un cierto nivel, pues un cierto nivel de matemáticas. A los economistas eso pues no nos sorprende tanto porque lo hemos aprendido como economistas. Y entonces eso ha suscitado un considerable debate. Y entonces, pues a mí efectivamente hubo gente que me consideró como una especie de marciano. La verdad es que yo no creo que no lo soy. Además, creo que hoy no se me considera en absoluto un apóstol de la cliometría, ni en España ni en ningún lado. Soy bastante... El punto medio aristotélico es uno de mis puntos favoritos. Y creo que a veces las exageraciones de los cliómetras han sido un poco absurdas y después también la postura reaccionaria de en fin, negar todo lo que venga en términos estadísticos, los gráficos y los cuadros y tal, y las ecuaciones, pues también me parece que es un poco cazurro. Yo creo que se puede hacer muy buena historia económica con mucho aparato econométrico
o con muy poco aparato econométrico. Es decir, y se puede hacer muy mala también de las dos maneras. ¿Sí? Estoy totalmente de acuerdo contigo y no hay nada más que ir a las revistas actuales para ver lo que es buena y mala historia económica. Déjame que sigamos avanzando un poco en tu carrera. Tras la rotunda presentación en el mundo académico español con este libro, que sale en 1975, ¿te planteaste realmente volver a la Universidad Española? ¿Cuál fue el papel del Banco de España en tu vuelta? Y el de la universidad, es decir, ¿cuáles fueron las instituciones que te apoyaron para volver a España? ¿Cómo te recibieron? ¿Cuál fue tu ajuste a la nueva situación en este país? Bueno, esa es una buena pregunta. Es un poco de autobiografía y un poco también de biografía de la historia de España en los años 60 y 70. Yo estaba contento en Estados Unidos. Yo no estaba exiliado, pero vivía contento en un país democrático, aunque también mi estancia en Estados Unidos me sirvió para hacerme relativamente escéptico acerca de la democracia, porque también pude ver la gran cantidad de disparates que se cometían en la política de un país democrático como Estados Unidos, la cantidad de demagogos y la cantidad de sinvergüenzas que había también allí, como en todas partes. Pero en fin, con todo esto, yo estaba contento en Estados Unidos y volver a España, para mí, cuando volví, pues era agradable porque encontraba a mis viejos amigos, encontraba a mi familia, los quería mucho a mis padres y a mis hermanos, pero el mundo político en Madrid pues me parecía rechazable. El caso es que yo volví a España en el año 66. Estuve, después de los 3 años que dediqué a estudiar los cursos de la escuela graduada que me preparaban para la tesis, volví a hacer una tesis sobre historia económica española, sobre el del 19, sobre todo la cuestión de la banca, el estudio de la banca, que al fin y al cabo era el estudio que el gran libro de Rondo, su primer libro, su tesis doctoral, había sido sobre Francia, sobre el sistema bancario francés, política, sistema bancario y después, sobre todo, su contribución al desarrollo económico de Europa a través de la acción de los bancos y de la inversión, sobre todo en ferrocarriles, que es la gran empresa de mediados del siglo XIX en Francia y en toda Europa y en todo el mundo, digamos, pero sobre todo en aquel momento en Europa y en Estados Unidos. Entonces yo volví a España, como digo, en el año 66 con la idea de profundizar en los temas en que había trabajado Rondo para Francia en su tesis. Y efectivamente lo hice. Mi idea fue inmediatamente irme al Banco de España, porque pensé que el archivo del Banco de España era uno de los grandes repositorios donde yo tenía que trabajar. Y tuve la suerte de encontrarme con que mi amigo Mariano Rubio, en aquel tiempo era jefe de estudios en el Banco de España. Entonces, yo me fui a él y le dije que cómo podía hacer para solicitar permiso para que me permitieran trabajar en el archivo y me dieran el servicio normal, me pasaran los legajos que pidiera, que tuviera acceso al catálogo, etc. Me encontré que allí no había catálogo, había unos inventarios que daban una idea, pero aquello no estaba relativamente desorganizado. Pero el caso es que Mariano me dijo, sí, eso te lo consigo, pero además, más, si quieres, yo te propongo, te vamos a dar vamos a invertir un sueldo, te vamos a dar una beca y te vamos a pagar a un par de ayudantes que trabajen contigo y que contribuyan a la historia económica de España a través del archivo del Banco de España y tú de paso haces tu tesis, pero hacemos simultáneamente, investigamos sobre otros temas paralelos. Bueno, aquello para mí fue, no me lancé al cuello de Mariano a darle besos porque, en fin, los hombres somos un poco más
cautos en esto, pero le agradecí muchísimo esto, lo acepté encantado y efectivamente durante los años 66, 67, 68, pues con ayuda de dos personas, uno de los cuales, Rafael Anes, pues vive todavía y es catedrático emérito en la Universidad de Oviedo, pues trabajamos intensamente y yo saqué material para mi tesis y además hicimos un libro sobre pues, temas económicos de la historia de España, la historia financiera o historia bancaria de España a mediados del siglo XIX. De modo que aquello fue pues, fantástico, fue un poco el ideal. Yo recuerdo que cuando se lo conté a Cameron se quedó asombrado y sé que iba por ahí diciendo tengo un estudiante listísimo en España que ha conseguido que el Banco de España le financie el trabajo de la tesis. Bueno, entonces, cuando al cabo de esos 2 años y medio, casi 3 años de trabajar en la tesis y tener reunido muchísimo material, de otras, también en la Biblioteca Nacional también encontré cosas muy importantes, en el Archivo Histórico Nacional también encontré, en fin, tenía una masa documental y de datos lo suficientemente importante. Y entonces Rondo me dijo, bueno, yo te he conseguido un trabajo en la Universidad de Pittsburgh, donde te aceptan sin haber terminado la tesis. Hay una figura que sería más o menos así, como profesor no doctor, de lo que ahora son los profesores no doctores de las universidades españolas, y entonces puedes volverte. Entonces, pues me volví a Estados Unidos pensando, como luego hice, que mientras daba clase tendría tiempo de redactar la tesis mía en inglés y presentarla en Wisconsin. Efectivamente, eso hice durante los años 68 al 71, creo que fue, y en que presenté mi tesis en Wisconsin y me doctoré con una tesis que se llamaba Banca y Ferrocarriles en la España del siglo XIX o una cosa así. Debo decir que en aquel momento Rondo, que también viajaba mucho, estaba en Chile y se marchó a Chile con una beca de la Fundación Rockefeller para trabajar. No sé exactamente en qué trabajó en Chile, nunca lo tuve claro, pero la persona que presidió el tribunal de mi tesis en Wisconsin fue Stanley Payne. Allí fue donde yo conocí a Stanley Payne, que acababa de llegar, me parece que venía de California, y había entrado en el departamento de historia. Entonces, como él era especialista en historia contemporánea de España, pues le pusieron de presidente, aunque luego el resto del comité eran economistas. Pero en fin, el presidente fue Stanley Payne y desde entonces también nos hicimos muy amigos y es una persona a la que yo quiero y respeto mucho y con la que todavía estoy en contacto. Entonces, como digo, volví a Estados Unidos. Al sacar la tesis me hicieron lo que se llamaba assistant professor, que ya es un cargo casi en propiedad. Pero yo claro, seguí teniendo muchos contactos en España. Mi padre, sobre todo, vivía pendiente de las cosas que yo hacía, me informaba de las cosas, etcétera. Y recuerdo que, por una parte, en el Banco de España yo debía haber dejado buen recuerdo, porque el año 71 creo que fue, nada más haber acabado yo la tesis, me escribieron invitándome a hacer otra estadía en el banco en condiciones muy parecidas a las anteriores para escribir otro libro. Un libro sobre la banca, pero en el periodo de la Restauración, es decir, no a mediados del siglo XIX, sino finales del XIX y principios del XX. Bueno, era de esas ofertas que no se puede negar. En la universidad me daban permiso. Estábamos en la época de publicar o perecer, publish or perish, y entonces la idea de que yo me marchara a España a hacer otro libro les parecía magnífico. Y para mi carrera en Estados Unidos también era muy bueno hacerlo, por eso. Pero aparte de eso, no era eso lo que me movía más
sino pues me agradaba seguir investigando, que alguien tuviera interés por mi investigación, volver a ver a mis padres, a mis amigos, etcétera, etcétera. De modo que volví y me parece que estuve el año del 72 al 74, una cosa así. Estuve de nuevo trabajando con un equipo parecido al que tuve en los años 60 e hicimos un libro de 2 tomos, bastante gordo, que se llama La banca española en la restauración. Yo creo que está bastante bien, acumulamos una cantidad asombrosa de estadísticas, tenemos, vamos, una central de balances, el segundo volumen es una central de balances, etc. De modo que yo, la institución que a mí me atrajo a España, la institución que a mí me convirtió en un investigador a todas luces y con toda la especialización, fue el Banco de España. Mucho más que la universidad. Lo que ocurrió es que también en 1975, justo meses antes de la muerte de Franco, se convocó una oposición para ser agregado, que era una especie de figura que ha desaparecido, pero que era una especie de catedrático junior, era prácticamente lo mismo que ser catedrático, para agregado en la Complutense. Y bueno, yo había estudiado en la Complutense cuando no se llamaba Complutense, sino Universidad Central de Madrid, pero era la misma. Y entonces, claro, a mí, pues me acuerdo que muchos amigos españoles me dijeron: Gabriel, preséntate ahora, es tu momento, si no te vas a quedar atrás, otro ocupará ese puesto y luego ya veremos si puedes volver o no. Oposita aquí. Seguí su consejo, oposite y gané la oposición. Entonces... Gabriel, perdona un momento. Sí. Ya estás de vuelta a España, ya te has integrado, el Banco de España ha tenido un papel fundamental en tu vuelta, la universidad llega un momento en que te abre la puerta y tal. Yo creo que este es el momento en el que tú pasas de hacer solo historia bancaria, que fueron tus primeros trabajos, a abrir los temas sobre los que vas a trabajar en el futuro. Creo que todavía en el marco de un programa del Banco de España y vinculado a algunos de los estudiantes de doctorado que conoces en la Complutense, los temas se van ampliando. Empiezas a dirigir proyectos que trabajan sobre las macromagnitudes, la evolución a largo plazo de las macromagnitudes económicas, el comercio exterior, el fisco, etcétera, etcétera, la agricultura, la producción, etcétera, etcétera, tantos y tantos temas. En este sentido, tú eres director, pero yo creo que uno de los temas en los que tú te centras, en los que haces nuevas aportaciones originales, es el de la historia empresarial. La historia empresarial que empiezas con la historia de la banca, pero que trasladas a otros sectores. Y yo me pregunto, ¿qué enseñanzas has sacado después de tantos años estudiando la empresa española? ¿Tuvo la empresa española un papel dinamizador de la economía española? ¿Cuál fue su relación con el poder político? Porque vivimos en un estado que todos sabemos que le gusta mucho regular y lo que uno se plantea desde fuera es si la regulación estatal, que tú ya estudiaste en tu primer libro, en los orígenes, en relación a la banca y al ferrocarril, es la que el país necesitaba, la que las empresas necesitaban para prosperar, crecer, incluso internacionalizarse. Y uno se plantearía también, ¿es esa la legislación que necesitábamos, el marco jurídico que necesitábamos para que llegaran empresas extranjeras? ¿Vinieron esas empresas y cuál fue su papel? ¿Han contribuido, como tantos autores han dicho, a la expoliación de los recursos naturales del país? ¿O han sido también un motor de crecimiento en la medida en que han aportado técnicas nuevas, han traído personal especializado, han contribuido a la mejora del know-how y del capital humano en este país? ¿Cómo verías tú la contribución de la historia empresarial, los estudios de la historia empresarial que has llevado en distintos campos a la mejor comprensión de la historia reciente de los siglos XIX y XX en España?
Sí, tienes toda la razón. Y además aquí, aparte de que, claro, yo cuando estaba en el Banco de España contribuí a algún otro libro del Banco de España con un capítulo sobre la historia del Banco de España en la mayor parte del siglo XIX, de modo que en cierto modo también había que pensar, aunque fuera una empresa sui generis, pero en fin, que el Banco de España ya era una empresa y esa fue quizá la primera empresa que yo estudié. Pero después tuve volví a tener la suerte de reencontrarme a Naharro. Naharro en aquel momento estaba trabajando en la Unión Española de Explosivos. La Unión Española de Explosivos ahora ya existe, pero ya se llama otra cosa, se llama Maxam. Pero en aquel tiempo era una de las grandes empresas químicas españolas. Habían empezado fabricando explosivos, era realmente una empresa de Nobel, nació como la filial española de la empresa de la dinamita de Nobel, o de Nobel, el del premio, y entonces que en España tuvo mucha importancia porque España como país minero utilizaba mucho la dinamita para abrir minas, etc. La dinamita realmente se utilizaba para esto, para la minería y también para las obras públicas. Para desbrozar, preparar, si había que mover grandes cantidades de roca, etcétera, pues la dinamita contribuía, ayudaba a eso. Entonces a Naharro se le ocurrió que sería bueno hacer una historia de la Unión Española de Explosivos y enmarcarla en una historia de la industria química española. Y entonces nos llamó a un grupo de profesores que pudiéramos hacer esto. Me recordaba seguramente de cuando en fin, de las relaciones que habíamos tenido. Siempre estuvimos un poco en contacto, yo le admiraba a él, yo creo que él me consideraba. Bueno, el caso es que en este equipo éramos 3 o 4 y yo me encargué de hacer la historia de la empresa como empresa. Jordi Nadal hizo la historia de la industria química, el marco industrial, alguien más hacía una cosa más general de la economía en ese periodo. La Sociedad de la Dinamita, que fue la primera versión de la Unión de Explosivos, se fundó en 1872. Entonces, eso es el periodo que iniciaba el estudio. Bueno, el caso es que yo tuve también la suerte de que tenía acceso a los libros de cuentas y a los papeles de la compañía y efectivamente la historia es una historia muy interesante y yo trabajé con mucho placer y desde luego me dio una visión de cómo era una empresa a finales del siglo XIX, visión desde dentro. Nadie se metió a decirme lo que podía haber y lo que no debía haber. Tú acabas de hablar de la conexión con la política, fortísima conexión entre esta empresa y la política. En parte porque por razones típicas esta empresa se convirtió en monopolista de los explosivos. Es decir, en el año 97 el Estado instituyó un monopolio de los explosivos, de modo que solo esta empresa podía suministrar explosivos al gobierno. Las otras empresas o se fusionaban con ella o desaparecían. Esto fue una maniobra política que en parte se debió a la guerra de Cuba, a la tensión que tenía el gobierno por la guerra de Cuba, que estaba en aquel momento en su apogeo, y también al lobbying que hizo esta empresa. Era clarísimo, allí se sabía los políticos que estaban a sueldo de la empresa, porque eso, los libros de actas de la empresa lo decían. Pude ver claramente pues hasta que los niveles de corrupción y los niveles de interacción entre una gran empresa y la alta política española. En fin, fue muy interesante para mí
introducción en la historia de la empresa desde dentro. Nunca publiqué un libro. Ahora se va a publicar un libro por Alfonso Ballestero, al que le ha ayudado para este periodo. Alfonso escribe una historia completa de la empresa desde 1872 hasta el presente. Yo no pasé nunca de la guerra civil, o sea, estudié pues eso, los 60 años que van más o menos de la fundación de la empresa hasta el inicio de la guerra civil en España. Permite que te interrumpa, sí. Porque me ha surgido una pregunta. ¿Es el monopolio, el interés en tener una concesión monopolística sobre un sector, un rasgo característico de la empresa española? Lo estás sugiriendo que se da en el caso de explosivos. De las otras empresas, de los otros sectores sobre los que has trabajado, ¿es una tendencia o es algo atípico de España que nos diferencia de otros países o es algo común a todos? España es un país, por lo menos ha sido un país donde el monopolio ha sido un poco lo que ha perseguido, lo que han perseguido las grandes empresas. Y esto lo digo porque después, años más tarde, estudié el monopolio de petróleos. Y el caso es muy distinto, pero es muy parecido. Es decir, también José Calvo Sotelo, en 1927 decide crear un monopolio de petróleos, donde crea una empresa arrendataria del monopolio de petróleos, la famosa CAMSA, y les dice a las empresas, o se juntan ustedes o se van. Esto en aquel momento provocó una irritación tremenda en las dos grandes empresas semi-monopolísticas u oligopolísticas mundiales, la Shell y la Standard Oil, que claro, no se iban a someter a las disciplinas de una empresa de un país relativamente pequeño. Entonces se sintieron expulsadas y le hicieron la vida todo lo imposible que pudieron a la dictadura de Primo de Rivera con este motivo. Es una historia muy divertida que no creo que tenga tiempo de contar aquí, pero que esa también la tengo escrita en una serie de artículos, etcétera. Calvo Sotelo ahí desempeña un papel de primer orden porque era un personaje muy interesante también. Bueno, el caso es que sí, las empresas cuando pueden se organizan un monopolio. Todo el mundo sabe, todo economista sabe que la situación del monopolista es muy cómoda. Es decir, puede vender caro y comprar barato. Es decir, puede vender caro sus mercancías y pagar sueldos muy bajos frente a las compañías que compiten en el mercado, que tienen que vender al precio que el mercado les marca y tienen que pagar los salarios al precio que el mercado o la legislación le marca. El monopolista está mucho más libre, puede hacer y puede tener un beneficio mucho mayor. Entonces claro, para las empresas normalmente ser monopolista es muy bueno. Lo que ocurre es que es muy difícil serlo. Es decir, si no tienes una protección estatal, como ocurrió en España con estas dos empresas y otras, como la del monopolio de fósforos, ha habido una serie de monopolios que estaban protegidos por el gobierno, que decía nadie puede fabricar fósforos, o nadie puede vender petróleo, o nadie puede vender explosivos más que esta empresa que yo declaro monopolista. Claro, esto es un privilegio que a mí me parece muy mal, que puede tener justificación en ciertos momentos, pero que realmente así no se funciona. Yo he sido muy crítico. Eso me costó, mi actitud crítica, me costó el que no me publicaran el libro los de CAMSA cuando me lo encargaron, porque yo en el libro decía que Calvo Sotelo no debía haber hecho esto y que además, a pesar de que siempre se ha dicho que eso fue buenísimo y tal y cual, yo creo que demostré claramente que sin monopolio prácticamente las cosas hubieran sido las mismas, con la diferencia de que la empresa hubiera rendido mejor servicio y hecho menos beneficios. Pero cambiemos un poco de tercio aquí. Me estás hablando de un sector del Estado en el que tu opinión es que debía haber habido menos Estado, menos intervención. Sí. Hay otro sector en el que te voy a preguntar si debía haber habido más y mejor. Es el tema del capital humano. Yo sé que es uno de los temas que te preocupa y de hecho lo sé porque yo misma he trabajado sobre ese tema a sugerencia precisamente tuya.
Supongo que en parte el hecho de haber pasado, y los dos lo hemos hecho, por dos sistemas educativos, el español y el norteamericano, tan distintos a nivel de la enseñanza superior, tan distintos, el uno una aspiración a la que quizá debíamos llegar y el otro un problema que tenemos en la actualidad, creo que nos hace pensar a fondo sobre el impacto que tiene la falta de capital humano en el desarrollo o modernización de las sociedades. ¿Sigues pensando hoy día que la educación, el capital humano, es importante para el desarrollo no solo económico, sino también político y social de un país? Claro que lo sigo pensando, es que es así. Yo creo, es decir, no quiero ser demasiado dogmático, pero me parece evidente de todo punto que el capital humano, es decir, el nivel de educación, el nivel el bagaje cultural, científico, filosófico, ético que lleva cada persona es decisivo. Es decir, el que los ciudadanos de un país sean muy ricos en capital humano es buenísimo para en todos los aspectos, para convivir con ellos. Normalmente se convive mejor, son personas que comprenden mejor el sistema político, que respetan los principios éticos y además que se comportan económicamente de manera más racional y que son más creativos, más innovadores. Es decir, yo no le veo ningún defecto a este factor de producción que es el capital humano. Por lo tanto, me parece que todo lo que sea invertir en capital humano es fundamental. Bueno, perdóname, pero tú has trabajado mucho sobre esto y has demostrado también por métodos cliométricos que en España esto ha sido así. Y no solo esto, sino que además la brecha entre hombres y mujeres se cierra, y que cuanta menos brecha hay entre el capital humano de los hombres y las mujeres, mejor funciona. Es decir, que con una cantidad igual de capital humano, un país donde la brecha es grande tiene menos capacidad de crecimiento que un país donde la brecha es estrecha. Eso es una cosa que tú demostraste en tu tesis doctoral y me parece que es importantísima, que no se ha subrayado lo bastante. Pero bueno, volviendo a esto, efectivamente, el capital humano es muy importante y bueno, y no sé si aquí me quedo. De acuerdo. Vamos a ver. Volvamos un poco a la historia económica en general. Yo, como parte de la profesión, creo que en los últimos 50 años ha habido realmente una revolución de la historia económica. Tú has hablado antes de ella, de la cliometría, del uso de la teoría económica y de las técnicas cuantitativas, pero ha habido mucho más, además de la cliometría, que ha hecho que hoy sepamos mucho más del pasado en términos económicos de lo que se sabía pues, a mediados del siglo XX. Yo creo que tú has sido parte de esa revolución en España, en parte la has liderado, con tu ejemplo, con las ideas que trajiste de Estados Unidos cuando estuviste allí, de la formación que recibiste allí, y con tu tarea de participación en el establecimiento de una serie de asociaciones, la Asociación Española de Historia Económica, tu participación en la Asociación Internacional, la puesta en marcha de revistas para la publicación de este tipo de nuevas historias que se estaban haciendo y que también ha tenido efecto en América Latina. Mi impresión un poco es que la historia económica explosiona en Estados Unidos, después en Europa, en España con cierto retraso, y hoy donde está en su apogeo es en América Latina y no podemos olvidar también Asia e incluso África. Se está trabajando muchísimo sobre estos países y a mí me recuerda que están trabajando con la ilusión que lo hacíamos nosotros en los años 80 y 90 del siglo pasado, cuando estábamos sentando las bases para entender mejor nuestro pasado. Sin embargo, y esta es la pregunta que yo te quería hacer a ti, hay una incongruencia terrible, que es que la historia económica prácticamente ha desaparecido de los programas de formación en economía, en administración de empresas, etc. Ha quedado reducida al mínimo o ha desaparecido completamente. Es decir, los economistas nos han dado la espalda y se han centrado en el corto, en el cortísimo plazo,
Y la historia económica, trata del largo plazo, del cambio a largo plazo, cuando todas esas variables que los modelos matemáticos actuales intentan ver cómo se comportan son difíciles de controlar porque están cambiando todas a la vez. Esto ha sido así hasta la crisis del 2008. Se pensaba que habíamos superado el periodo de crisis económicas, ya no iba a haber crisis, las sabíamos cómo controlar, se daba el grifo del dinero, se cerraba el grifo del dinero y las crisis no iban a volver. Y sin embargo volvió la crisis del 2008. Y en ese momento se publican los libros de Carmen Reinhart y Kenneth Rogoff, que vuelven a decir, ojo, esto no es nuevo, no es algo que pasa en el siglo XX. Nosotros sabemos que esto pasaba siempre. Y a través de la historia de las crisis vuelve la historia económica a aparecer uno a uno en los departamentos de historia económica, primero en Estados Unidos, después en el resto. Pero esto lo que indica es que nosotros no hemos sabido capaces ¿de qué? ¿Cómo se explica que siendo una disciplina que ha avanzado tantísimo, está a punto de desaparecer? ¿Qué consecuencias puede tener, pensando en la formación de los futuros economistas o dirigentes de empresas cuando ejerzan su profesión, el que no hayan estudiado historia económica, el que piensen que todas las soluciones que descubren son nuevas y nunca nadie las ha puesto en marcha y no se sabe qué efectos positivos o negativos ha tenido? En definitiva, ¿qué tiene que aportar, en tu opinión, la teoría económica al estudio del pasado, o qué puede aportar la historia al estudio de la economía? Porque yo creo que son dos disciplinas que se están dando la espalda y eso va a tener costes en nuestra capacidad analítica, por una parte, y en nuestra responsabilidad a la hora de formar a nuevas generaciones. ¿Tú qué opinas al respecto? Sí, lo que denuncias o lo que revelas o afirmas, creo que tiene mucho fundamento y es muy lamentable. En parte, las cosas ocurren es decir, ocurren cosas muy importantes por razones muy banales. En Estados Unidos, el gran boom del conocimiento y de la ciencia y también de la historia económica que tuvo lugar en los años 60 y 70, que yo disfruté y tú quizá pues le daste la cola, porque ya cuando tú llegaste a Estados Unidos eso quizá había pasado un poco, se debió en gran parte a la carrera armamentística entre Estados Unidos y Rusia. La competencia en Estados Unidos, por lo menos, el conocer mejor la historia, conocer mejor el marxismo, el conocer mejor los movimientos sociales de los siglos XIX y XX, pues fue un acicate para que los departamentos de historia, de economía, de ciencias sociales crecieran enormemente en aquel periodo. También, por supuesto, los departamentos de física, de ingeniería, etcétera, para competir en materia de armamento, para aquello que dijo Kennedy de antes de que acabe esta década pondremos un hombre en la luna. Bueno, todo este esfuerzo la batalla del espacio, pues en parte era todo un show del imperio norteamericano, del gobierno norteamericano para competir en prestigio con la Unión Soviética y demostrar la superioridad del capitalismo sobre el comunismo. Bueno, pues en el momento en que esta competencia de repente desapareció porque el contrincante se desplomó, es decir, en torno a 1890 el comunismo ruso se viene abajo, queda ahí, es decir, la Unión Soviética desaparece, queda Rusia, es un país incómodo, dictatorial o semidictatorial, pero ya no es la confrontación entre dos bloques que hubo entre 1945 y 1990. Entonces, de repente, el interés por la historia económica también ha decaído. Primero, uno de los grandes
caballos de batalla o inductores o introductores de la historia económica fue Marx. Es decir, parecía que la historia económica y la importancia de la economía en la historia pues era una consecuencia de los escritos de Marx, que siempre dijo que la economía era lo más importante. Y entonces eso de repente ha desaparecido. Por una razón tan banal. Bueno, banal, es muy importante, pero que no tiene nada que ver con la ciencia. Es decir, la historia económica no cambia de importancia porque la Unión Soviética haya desaparecido, pero sin embargo es así. Es decir, todos los economistas ya pueden decir, no, es que el pasado ya no importa, ya no estamos conviviendo con aquellos. Lo que nos interesa saber es cómo vamos a controlar los precios el mes que viene o cómo vamos a hacer que el PIB suba unos cuantos puntos decimales más en el año que viene. Entonces, se vuelve al corto plazo y se pierde la perspectiva del largo plazo. Y esto realmente pues, ha debilitado el interés por la historia económica, no digo por razones científicas, porque el interés que tiene sigue siendo el mismo, sino por razones pues, de política diaria, de que las preferencias o las prioridades han cambiado y entonces nosotros hemos sido víctimas de eso. También me gustaría volver un poco a la cliometría. Ahí somos un poco culpables. Los cliómetras han hecho un tipo de historia que no es que no interese a nadie, es que no la entiende nadie. Bueno, la entendemos tú y yo y la entienden mucha gente, pero el gran público no va a estar leyendo sistemas de ecuaciones o de matrices para comprender bien pues por qué Napoleón invadió Europa o lo que sea. A la gente hay que contarle cosas que sean asequibles y que estén escritas en una prosa agradable y el gran público necesita menos matemáticas y menos estadísticas y menos teoría económica para explicar acontecimientos del pasado. Entonces, yo creo que eso, que nos hemos quedado, los cliómetras, resulta que los historiadores y la gente que tiene interés en la historia no lean los cliómetras porque no los entiende. Y los economistas no leen a los cliómetras porque a ellos les interesa el corto plazo. Y todo lo que pasó en la Edad Media o en el siglo XVIII o incluso en el XIX no les interesa esa agua pasada. Entonces resulta que nos hemos quedado un poco como el trapecista que salta de un trapecio a otro y se encuentra con que está entre los dos y ninguno de los dos le sostiene. Es un símil muy bueno lo del trapecista, te iba a dirigir en esa dirección un poco. Estoy totalmente de acuerdo contigo con lo que has dicho de la econometría. Ni nuestra econometría convence, nuestra cliometría convence a los económetras, a los economistas muy matematizados, y nos ha dejado colgados en esa, ni les hemos hecho aportaciones sustantivas para que la teoría económica cambie y mejore. Nos hemos convertido en marginales dentro de la economía y efectivamente también hemos fracasado, al menos relativamente, en nuestra relación con los historiadores políticos, los historiadores tradicionales, digamos. A mí me gustaría que elaboraras un poco más en ese tema y qué podríamos hacer, porque es algo sobre lo que también has trabajado. Una de las cosas que a mí me gusta de tu obra es precisamente que no está exclusivamente cerrada a una moda como puede ser la econometría. El medir e intentar contrastar algo. Temas, digamos, que por lo general, al tener que medirlos, tienen que ser pequeños y poder ser circunscritos, medibles y a los que se le puede aplicar un modelo. Y la historia yo creo que es algo más complejo, la historia total de la que hablaba Brodeur. Yo creo que hay dos libros tuyos que van en esa dirección y que hacen una aportación magistral a lo que debería ser la integración entre la economía y la historia, es decir, y la historia política, entre la política. Yo creo que en una sociedad no se pueden distinguir o separar, y ahora lo estamos viendo, estamos en mitad de una crisis, estamos en mitad de una pandemia y vemos que todas las variables están relacionadas.
la variable enfermedad, la variable económica, la variable política. No se puede hablar de historia política sin saber que estamos en una pandemia y sin saber que la economía se está hundiendo. Y no podemos entender por qué la economía se hunde si no entendemos que hay una pandemia y que hay unas medidas políticas. Es decir, yo creo que la historia es mucho más compleja y todas esas variables están interrelacionadas. Los dos libros a los que me refiero, en los que tú haces de la economía, del cambio económico, un hilo conductor para entender mejor el cambio político y social, son La Revolución del siglo XX y Capitalismo y Revolución. Creo que ahí dejas de ser un historiador económico para ser un gran historiador. Punto, sin cualificación. Me gustaría que nos contaras cuál es la tesis, cuál es tu tesis en esos libros, cómo se relacionan economía y política. Y hacerte al mismo tiempo una pregunta que también está latente en todos los debates entre los historiadores económicos. ¿Se puede o no, es útil o no hacer historia comparada? A veces hemos dicho que la historia comparada es un contrafactual con datos reales. El contrafactual es cuando decimos qué hubiera pasado si esto no hubiera tenido lugar. Entonces contraponemos dos hipótesis, por lo general una hipotética que no ha sucedido con la que ha sucedido. Claro, cuando hacemos esto lo que se nos dice por lo general es sí, pero como no sucedió, ¿qué interés tiene? El contrafactual que hacemos comparando dos economías o dos países similares es que lo que estamos viendo es que ante una situación similar, volvamos a la pandemia de hoy, unos países han tomado unas medidas, otros países han tomado otras. Los efectos son distintos. Luego estamos viendo que ante un enemigo común, ante un hecho común, que es una pandemia, los resultados por países son distintos. La comparación nos permite entender cuáles son las medidas correctas, cuáles no, y entender también por qué unos son capaces de tomar las medidas adecuadas y otros no. Ese es uno de los temas que tú abordas en esos dos libros. Ya no es historia de España, ya no es historia económica, es gran historia. De hecho, una cabalgada de lo que supone cómo surgen las democracias en Europa. ¿Podrías contarnos algo de cuál es el trasfondo de esos libros, cómo has llegado a ellos, lo que te parezca que sea interesante para el oyente? Pues sí, la verdad me tocas una fibra a la que soy muy sensible, porque yo creo que sí, estoy contento con esos libros. He hecho un poco de lo que hablábamos. En esos libros he intentado llegar a un número grande de lectores contándoles cosas que son, en el fondo, complicadas, pero contadas de una manera lo más simple posible. Mi idea básica, primero publiqué La Revolución del siglo XX, que lo que decía es que la gran revolución del siglo XX había sido la introducción de la democracia en el siglo XX, sobre todo a raíz del fin de la Primera Guerra Mundial, y que eso había revolucionado la política y la economía, y la introducción de la democracia había introducido en el gobierno a la socialdemocracia, y había marcado un giro a la izquierda, y había introducido el estado de bienestar, el estado protector, y había introducido el seguro, había generalizado el seguro de paro, la compensación por el paro, el seguro de enfermedad, había abaratado, había facilitado el acceso a la educación y había establecido la educación gratuita para todo el mundo a unas ciertas edades, que después fue ampliándose. Había introducido también el principio de las casas baratas, es decir, la vivienda semipública a alquileres moderados para precisamente gente con poca renta, etcétera. Es decir, todo esto aparece fuertemente en torno a la Primera Guerra Mundial. Cuando termina la Primera Guerra Mundial, de repente el sufragio universal, la democracia total, permite que lleguen los socialistas al poder, y los socialistas llevan a cabo esa revolución del estado de bienestar que
que disfrutamos ahora, en realidad. Yo siempre lo digo, nosotros vivimos en una sociedad socialdemócrata. Los socialdemócratas ya no tienen mucho que hacer porque han conseguido todos sus objetivos. Pero, en fin, eso es una cosa que yo estoy encantado de discutir, pero no es lo que vamos a discutir ahora. Entonces, cuando publiqué este libro, un amigo nuestro, Javier Santillán, economista del Banco de España, pero que también es editor, pues se le ocurrió, me propuso que no me limitara al siglo XX, sino que hiciera el mismo panorama, el mismo método de análisis, pero que lo aplicara a toda la historia contemporánea. Entonces, efectivamente, eso creo que fue una idea muy inteligente suya. Yo tenía, efectivamente, la teoría del siglo XX, para mí, se puede retrotraer al siglo XVIII o XIX, y creo que en realidad si tenemos en el siglo XX esta revolución socialdemócrata, esta llegada del socialismo, de los socialistas al poder a través del sufragio universal, en torno al siglo XVIII tenemos una primera revolución, que sería la revolución burguesa, por simplificar, que acabó con el antiguo régimen, como diría Tocqueville, acabó con el antiguo régimen e introdujo no la democracia, pero sí el sistema liberal, el sistema del sufragio limitado, pero el parlamentarismo y, por lo tanto, el acceso al poder de las clases no proletarias. Las clases proletarias ascendieron al poder en la segunda revolución. Esta primera revolución fue la burguesía, la gente sin título, la gente de clase media accedió al poder porque esos sí tuvieron acceso al voto, y los partidos liberales generalmente se apoyaban en el voto de estas clases medias. Entonces, ese parlamentarismo fue la primera revolución que realmente cambió el mundo completamente, acompañada por la revolución industrial, que tuvo lugar de una manera paralela y relacionada. De modo que en este libro, que yo creo que es más completo, el que se llama Capitalismo y Revolución, mi teoría, la he tenido siempre, es que hay dos grandes revoluciones contemporáneas. Una que se inicia en Inglaterra en 1688, con lo que ellos llaman la gloriosa Revolución Inglesa, que implanta el parlamentarismo y implanta el sistema electoral, etcétera, etcétera, aunque muy restringido y a pesar de todo, a pesar de que la clase dirigente inglesa diluye un poco su poder, pero sigue en parte controlando el Parlamento, aunque menos, pero da ejemplo. De repente la humanidad se da cuenta de que la estructura social puede cambiar, de que el régimen puede cambiar, que al rey se le puede cortar la cabeza, aunque los ingleses no renuncian a la corona. Pero en fin, que el sistema social no viene dado por Dios, no está preordenado de antemano, sino que los hombres lo pueden cambiar, lo pueden modificar, pueden dar leyes que cambien y pueden hacer que el rey siga reinando, pero que el rey siga reinando no de una manera absoluta, sino sujeto a las leyes como el resto de los ciudadanos. Esto es la gran revolución inglesa, que sirve de ejemplo para el resto de los países. En gran parte, la Ilustración, y Voltaire, Montesquieu, etcétera, etcétera, los franceses sobre todo, vuelven, que son amigos de Hume, y admiran a Adam Smith, admiran a John Locke, admiran a Thomas Hobbes, etcétera. Dicen, esto se puede hacer también. Por lo tanto, ¿por qué no hacemos una revolución igual en Francia? Y los norteamericanos dicen, ¿por qué no hacemos una revolución igual en América? Y entonces, efectivamente, a finales del siglo XVIII, esas dos revoluciones, la norteamericana y la francesa, copian y superan, perfeccionan o profundizan la revolución inglesa, y entonces esa revolución ya se extiende durante el siglo XIX al resto del mundo. Y también una especie de revolución que es una revolución latinoamericana, que es la independencia norteamericana a principios del siglo XIX,
Y después esta revolución se va extendiendo, ocurre en Alemania, ocurre en España, ocurre, es decir, va generalizándose en Italia, en Bélgica, y se extiende esta revolución burguesa que produce un aumento en el nivel de vida fantástico y tal y cual, pero que realmente, en cierto modo, agranda la brecha entre las clases altas y medias, que son las que gobiernan, y el proletariado, que es el que acude a las ciudades, es el que maneja las fábricas, el que trabaja en las fábricas, pero que lleva una vida muy dura y que además está excluido del voto. Se llama el voto censitario, es decir, el que los pobres no se les da el voto. Entonces, naturalmente, estos se quejan mucho y durante, sobre todo, la segunda parte del siglo XIX, crecen los partidos socialistas, etcétera, que quieren que los pobres también, o los trabajadores modestos, también accedan al poder político. Y esto se consigue en algunos países, sobre todo en algunos excolonias británicas, como Nueva Zelanda y Irlanda, y en algunos países escandinavos antes de la guerra. Pero es con la guerra mundial cuando de repente en Francia, en Inglaterra, sobre todo, y en Suecia, se implanta el sufragio universal y entonces los socialistas acceden al poder y viene esta segunda gran revolución que le llaman la revolución proletaria. Y Rusia, no, lo de Rusia fue fue un detonante, si se quiere, porque el miedo a que la revolución rusa se extendiera por Europa hizo que las clases medias europeas estuvieran dispuestas a transigir más y a conceder el sufragio universal, y después el sufragio universal de ambos sexos, y bien que vino casi junto, pero un poco después. Entonces, efectivamente, a partir sobre todo de la Segunda Guerra Mundial, aunque se inició en el periodo entre guerras, viene esta revolución socialdemócrata, el estado de bienestar, toda clase de concesiones, que es posible. ¿Por qué eso es así? Es así porque en el siglo XIX las economías han crecido mucho y entonces digamos, a principios del siglo XIX era inconcebible que el Estado fuera un Estado-providencia, que el Estado pudiera dedicar gran parte de sus recursos pues, a subvencionar el seguro de enfermedad, a subvencionar la educación, a subvencionar el seguro de paro. Todas estas cosas eran inconcebibles porque el Estado era pequeño y pobre, pero ya a principios del siglo XX el Estado es rico y el Estado puede imponer, puede crear impuestos y recaudar mucho más y dedicar gran parte de esa recaudación acrecida pues a todas estas atenciones que antes eran imposibles. De modo que todo tiene una lógica muy clara. Esta evolución desde el antiguo régimen del siglo XVII y XVIII hasta la socialdemocracia del siglo XX sucede de manera gradual, aunque puntuada con unas revoluciones que son las que he descrito. Gabriel, eso yo creo que es la esencia de estos libros. Gabriel, Clara Eugenia, has dicho una frase preciosa, todo tiene una evolución muy clara. A mí siempre me sorprende al leerte la claridad con que expones temas que en tus colegas a mí me resultan incomprensibles. Es decir, así como hay excelentes introducciones a la filosofía y a otras disciplinas, la economía tiene algo que la hace impenetrable para los que no tenemos formación económica, y a mí me asombra en los libros que has hecho. Por ejemplo, recuerdo el libro en colaboración con Clara Eugenia, un librito pequeñito sobre la última gran crisis económica, yo había intentado leer muchas cosas sobre el tema, no entendía nada, y al leer aquello dije, por fin lo entiendo. Es decir, a mí me asombra, tú has dicho, el problema de los historiadores que escriben para historiadores y nadie más, de muchos lenguajes técnicos, pero hay asuntos, la economía, la filosofía, que nos afectan a todos los seres humanos, la sociología, la antropología, y ahí es importante establecer una vía de comunicación entre el especialista y el público general, lo cual es muy difícil porque a veces eso implica una divulgación en el mal sentido de la palabra, una simplificación y banalización de las cuestiones. Yo me quedo asombrado cuando encuentro una de esas personas
algunos profesores del Colegio de Eméritos, colegas tuyos, lo han hecho en sus respectivas disciplinas, que son capaces de hablar de su tema especializado, consiguiendo que sea riguroso y comprensible para cualquier persona con un mínimo de formación cultural. En ese sentido, hemos agotado el tiempo prácticamente del diálogo y es sorprendente porque yo tenía la sensación de que estábamos realmente empezando y la cantidad de temas que habéis tocado es impresionante y al mismo tiempo lo sustancioso de lo que se puede decir sobre ellos sin dejar de ser comprensible e interesante para todos, para todos los que tengan un mínimo de curiosidad por entender el mundo en que vivimos y sin embargo sin dejar de ser riguroso en el plano técnico como vosotros dos lo sois de manera ejemplar. Yo quería felicitaros muy especialmente por esta capacidad de sintetizar el rigor especializado y la capacidad de exponerlo a un público no especialista y pedirle a María Eugenia que si quiere hacer algún comentario o alguna pregunta de síntesis final para cerrar este extraordinario diálogo, pues adelante. Francamente, creo que ya lo has hecho tú magníficamente, José. Yo tan solo le diría a Gabriel, en un entorno en el que estamos, ¿cuál crees que es el papel de las instituciones? Tú has señalado que las instituciones han ido cambiando muy lentamente a lo largo del tiempo. Finalmente nos han permitido vivir a muchos millones de habitantes hoy en el planeta en situaciones de democracia. Y ha habido muchos países que no han generado ese cambio, sino que han importado las instituciones de otros países. ¿Es esto un progreso lineal en el que todas las sociedades vamos hacia mejores instituciones y mejores sociedades? ¿O puede haber procesos de involución? ¿Qué nos enseña la historia al respecto, tú que la has estudiado desde el muy largo plazo? Bueno, yo creo que puede haber procesos de involución, efectivamente. Por ejemplo, el caso de Rusia. Es decir, en Rusia hubo la revolución la revolución del año 17, pues fue una revolución burguesa. Rusia era una sociedad predominantemente agraria, pero tenía ya unas zonas industriales muy poderosas y tuvo lugar la revolución de febrero del 17 que pues hizo que el zar abdicara y permitió pues la creación de una situación de una especie de república monárquica durante ese periodo que normalmente hubiera podido seguir un poco el camino de otras revoluciones nacionales, como digamos que complicadas como la de Alemania, que también tuvo una serie de marchas atrás y adelante durante el siglo XIX, de Francia. Casi todas estas revoluciones en realidad son unas revoluciones que son a la vez medio violentas y medio graduales, estas revoluciones burguesas del XIX. Rusia podía haber ido por ese camino, pero interfirió Lenin, financiado por el dinero alemán, que interfirió completamente y cambió el curso de la revolución, y en realidad esa revolución fue una involución que hizo perder a Rusia pues casi un siglo. Y Rusia en este momento, pues yo tal como la veo, es un país atrasado, desequilibrado, con un sector muy moderno y una sociedad muy arcaica. En fin, hay descarrilamientos y el caso de Rusia a mí me parece un caso muy claro. Por lo tanto, sí, hay involuciones. Yo también pienso que España en este momento pues puede tener una especie de descarrilamiento y atascarse o marcharse por un camino tercermundista que sería un disparate completo. Puede haber involuciones. En cuanto a las instituciones, bueno, son importantísimas, pero yo no he estudiado nunca instituciones
por la razón de que muchos economistas no las estudian por el simple hecho de que son muy difíciles de definir y después de manejar de una manera que un economista pueda, porque son intangibles o poco tangibles, muy heterogéneas, y entonces yo creo contigo que las instituciones son muy importantes, pero no sé cómo estudiarlas. A lo mejor tú en el futuro nos das ideas acerca de esto. Bueno, pues muchísimas gracias a los dos. Efectivamente, esperamos en el futuro contar con ambos para aportar nuevas ideas a estos temas que siendo tan propios de vuestra profesión son a la vez tan esenciales para cualquier persona mínimamente inculta y mínimamente inquieta por el mundo en que vivimos. Muchas gracias por el tiempo, por el rigor y por la claridad de la expresión y por esa extraordinaria capacidad de centrarse en los temas que a todos nos afectan. Hasta otro momento y esperamos volver a contar pronto con otras colaboraciones vuestras de ambos en el Colegio Muy bien. de Méritos. Gracias a ti, José, José, y al Colegio de Méritos. Muchas gracias, Karen. Gracias, Karen. Eugenia.